Soy su amigo Sergio Ascanio, enfermero en formación, y nuestro tema de hoy es Introducción a los modelos y teorías de enfermería. Sean todos bienvenidos a este espacio donde aprenderemos juntos acerca de los fundamentos que han convertido a la enfermería en una profesión científica, humana y especial para toda la sociedad. Hoy hablaremos de cómo fue que surgieron las teorías en enfermería, cómo es que esto se convirtió relevante en la sociedad y quiénes fueron las mujeres pioneras que lograron esta evolución en el cuidado humano, respetuoso, y ayudaron a darle orden, estructura y profesionalismo a la enfermería moderna. Así que todos en este momento pónganse cómodos, tomen un café, tomen galletas y escuchen lo que vamos a decir. Esto es un tema que nos apasiona a todos los enfermeros. Si a algún enfermero le preguntaran cómo es que surge tu carrera a lo largo de la historia, este enfermero con gran orgullo y satisfacción compartiría lo que sabe contigo. Y por eso quiero decirles en este momento que para modo de entender cómo es que nacen los modelos y teorías de enfermería, que es el primer bloque del que hablaremos en esta tarde, yo quiero que antes echen un vistazo a la historia de la enfermería y cómo es que llegamos hasta el punto en el que estamos. Cómo es que llegamos a que un enfermero muy capacitado en su área, específicamente en su área, no sé, por ejemplo, pueda intervenir en una cirugía de corazón a modo que sea él la persona encargada de oxigenar la sangre en una cirugía donde el corazón está detenido. Y por eso mandamos una felicitación a todos esos profesionales de la salud que tienen la gran capacidad de tomar lugares tan importantes como eso. O cómo es que enfermeros administradores hoy en día están en puestos tan altos que podemos verlos en direcciones generales de hospitales, podemos verlos también dirigiendo a nivel regional toda esa plantilla de personal en un estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, enfermería tiene una historia muy particular, ya que la enfermería no nace como una profesión. Y más adelante vamos a ver cómo es que un oficio se convierte en profesión o qué es lo importante para que un oficio se convierta en profesión. Entonces, enfermería tuvo 4 etapas de evolución. La primera etapa y la más antigua, que es la etapa doméstica. Y estamos hablando de un tiempo más o menos desde la prehistoria y hasta la antigüedad. Por ejemplo, la prehistoria estamos hablando del hombre primitivo y la antigüedad de las primeras civilizaciones como Mesopotamia o el Imperio Egipcio, ejemplo, ¿no? Y aquí el cuidado de los enfermos recaía sobre las madres, sobre las personas que te querían, sobre las personas que le importaba tu salud. Sobre esas personas recaía la responsabilidad del cuidado, y por eso se le llama a esta etapa la etapa doméstica, porque el cuidado era en casa, ¿sí? Entonces, de hecho, hay un artículo que habla justamente de los primeros vestigios de humanidad y civilización en la historia. No fueron las herramientas encontradas de los hombres primitivos, ¿no? No fueron las figuras y las pinturas rupestres en cuevas, sino que fue un hueso roto de varios miles de años. Era un fémur, el hueso más largo del cuerpo, mismo hueso que le permite a una persona estar de pie y ponerse en movimiento. Y estamos hablando de un tiempo en el que la civilización se encontraba en un punto en el que no permanecía en un solo lugar, y a esto se le denominó nómadas. Cuando los hombres eran nómadas sobre la tierra, hubo un hombre que se quebró un hueso haciendo quién sabe qué cosa y necesitó de que alguien lo cuidara. ¿Sí? Necesitó que alguien lo cuidara. Ese alguien probablemente
lo apreciaba alguien de su familia. Y estamos hablando también de un tiempo en el que los grandes felinos, de hecho se le conoce la megafauna, caminaba sobre la tierra. Por ejemplo, los dientes de sable, los mamut. Entonces era un tiempo muy peligroso para el ser humano, o para el neandertal, o la especie que sea, ¿no? Bueno, a esto le conocemos como la etapa doméstica. La etapa número 2 tenemos a la etapa vocacional. Esto es muy interesante porque en esta etapa fue una etapa muy difícil para la ciencia. Tan difícil y complicada que a la etapa, al tiempo en el que se desarrolla, en el tiempo medieval. Y ese tiempo medieval está eclipsado por un fenómeno que se le conoce como el oscurantismo medieval. Y el oscurantismo medieval es el cero investigación científica, de alguna forma, por decirlo así, ya que fue el auge de la religión, donde la mayoría de las religiones que hoy conocemos empiezan a brotar. Y entonces todo lo que ellos no podían relacionar con su deidad, o todo lo que no podían comprender, le llamaban brujería o lo llamaban impuro. Entonces, a las personas que se dedicaban a investigar, por ejemplo, si había personas que combinaban hierbas y curaban personas, eran brujas. Si había personas que probablemente, hacían algo que, por ejemplo, combinar algunos elementos de la tierra y hacer un color, o hacer que un estado físico cambie de uno a otro, a eso se le denominaba brujería. Y hubo muchas personas sacrificadas a modo de condena, ¿sí? Y en esta etapa, como también ya les comenté que la religión surgía, muchos monasterios fueron surgiendo a modo de caridad, y muchos de ellos se dedicaban a cuidar enfermos, a restaurarlos y a insertarlos de nuevo en la sociedad, ¿sí? Entonces el cuidado de los enfermos en el tiempo vocacional de la enfermería recayó principalmente en la cristiandad y la caridad. Pero resulta que en este tiempo también había otra figura que se hacía cargo de los cuidados de los enfermos. Y estamos hablando de las prostitutas. Resulta que a las personas que se les encontraba culpables de prostitución, se les condenaba a los campamentos de personas con enfermedad de lepra, ya que las personas resultantes de lepra se les aislaba o exiliaba de las comunidades a campamentos, y ahí es donde mandaban a las prostitutas a cuidarlo como castigo. Entonces, la enfermería tuvo un inicio complicado, ¿sí? Por un lado tenemos a mujeres castigadas por prostitución, y por otro lado tenemos a la iglesia, ¿no? Entonces, la etapa vocacional fue complicada para la enfermería. Y viene una de las etapas más importantes. ¿Y por qué más importantes? No porque sea mejor que en la que vivimos en este momento. No. Se le denomina la etapa técnica, y dije que es una de las más importantes porque es a partir de entonces cuando la enfermería tiene un boom exitoso y todo el mundo quería ser enfermera. Sí, resulta que en este tiempo estamos hablando de la etapa técnica, donde Florence Nightingale comienza a escribir su modelo del entorno, o su teoría del entorno, perdón. Entonces, sobre esos hombros, sobre los hombros de Florence Nightingale, descansa la transformación
de la carrera de enfermería. Y en otro momento hablaremos de esto. Y empezamos en la etapa profesional, justo en la etapa que estamos y de la que vamos a hablar más adelante. Y en esta etapa comienza a partir del siglo XX, a mediados aproximadamente, hasta nuestros días. Y si me permiten decirlo, una de las mejores etapas y mejores tiempos para practicar enfermería. Y en el bloque número 1 hablaremos de cómo fue que nacieron las teorías en enfermería. Durante muchos siglos la enfermería fue vista únicamente como una actividad de ayuda o caridad. Las personas cuidaban enfermos basándose en la institución, en las costumbres familiares o en las creencias religiosas, como ya les comenté antes. No existía un método claro, no existían bases científicas y mucho menos una estructura profesional la que seguir. Sin embargo, conforme la medicina fue avanzando, las enfermedades se convirtieron en más complejas, surgieron muchos profesionales y muchos cuidados. Entonces, ¿cómo debía actuar realmente una enfermera? ¿Qué hacía diferente el cuidado profesional del simple acompañamiento? ¿O cómo podía garantizarse el cuidado de calidad? Fueron una de las importantes preguntas que hicieron que el boom fuera posible, el boom que les había comentado al inicio. Entonces fue ahí cuando la enfermera comenzó a construir conocimiento propio. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque en esta pausa me gustaría comentarles que en el conocimiento propio se distingue a un oficio de una profesión. Cuando un oficio comienza a tener conocimiento científico propio, se le puede denominar profesión. Es lo que les decía al inicio. Así es como nos empezamos a llamar profesionales del cuidado. ¿Sí? Entonces, las teorías de enfermería nacieron para organizar el pensamiento enfermero y darle sentido científico al cuidado humano. Y debido a todo eso, hoy tenemos la gran responsabilidad del conocimiento estructurado que nos dejaron nuestras grandes teóricas. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí todos? Bueno, seguimos. Entonces, ahí fue donde nos damos cuenta cómo es que la primera o la pionera, porque así se le conoce a Florence Nightingale, como la pionera en el cuidado moderno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del nacimiento de las teorías de enfermería, es necesario, es de ley que hablaremos de Florence Nightingale. ¿Por qué? Porque ya les dije, ella impulsó el boom de la enfermería en su tiempo. Y pues cambió completamente la manera de cuidar a pacientes. Y si todos los que escuchamos este podcast estamos enterados, Florence Nightingale lo hizo en un tiempo muy difícil para Europa. Europa nunca fue el continente más limpio del planeta. Y en este punto Europa siempre ha carecido de agua, pero en este punto más porque vivían en una guerra, la guerra de Crimea, y es donde intervienen los cuidados de Florence Nightingale, donde probablemente existían muchas condiciones insalubres, y ella se dio cuenta que en lugar de los pacientes mejorar dentro de los hospitales, morían. Y quiero decirles algo, Florence Nightingale antes de ser enfermera era científica y dedicaba su vida al estudio de las matemáticas. Y si ustedes conocen a alguien que estudia matemáticas, sabrán que es muy observador. Y aquí es donde vemos cómo es que se combinan las disciplinas. Y Florence Nightingale empezó a hacer números. Y se dio cuenta que eran más los que morían que los que se salvaban por sus intervenciones. Entonces, cuando muchos soldados morían por las heridas sino por las condiciones de higiene, como les dije al principio, entonces comenzó a implementar medidas simples, pero que cambiaron poderosamente la vida de los soldados. Entonces, ¿cuáles fueron? Las que ya sabemos: ventilar el área donde se encuentran los pacientes, procurar mucho más la limpieza, la luz natural y la alimentación correcta de los pacientes.
Y a esto se le conoce como la teoría del entorno, porque todo lo que hablamos es el entorno del paciente. Y se dio cuenta que los resultados eran poderosos y que podía cambiar muchas vidas. Entonces, no era una disciplina con principios científicos, pero a partir de entonces, Florence Nightingale comenzó un camino hacia la profesionalización de la enfermería. ¿Por qué? Porque ya comenzó a escribir y a solidificar ese conocimiento allá por 1859. Entonces, pero hemos hablado de teorías de enfermería. Ahora, ¿saben lo que es una teoría de enfermería? Yo creo que no. Probablemente sí sepan o probablemente no, pero les voy a decir qué es una teoría de enfermería. Una teoría es un conjunto de ideas organizadas que explican cómo debe de brindarse el cuidado. Las teorías nos ayudan a los enfermeros a comprender al paciente, a guiar las intervenciones, a organizar el cuidado, a predecir los resultados y a mejorar la atención. En otras palabras, las teorías funcionan como si pudiéramos hacer un mapa orientado al trabajo en enfermería y así poder guiarnos sin perdernos en el camino. Eso es una teoría, ¿sí? Una teoría es algo que nos dice cómo funcionan las cosas y qué debemos seguir, como un manual. Ahora, la era de las grandes teóricas. Y es lo que les decía que fue a partir de la etapa técnica, ¿sí? Fue el boom de la enfermería, pero a mediados del siglo XX ocurrió algo maravilloso. Y digo maravilloso porque muchas mujeres se dedicaron a desarrollar sus propios modelos y sus propias teorías, ¿sí? Mujeres empoderadas, mujeres que vieron la necesidad y aprovecharon justamente el campo clínico que tenían, ¿no? Y desde su propio punto de vista, estas mujeres empezaron a construir un cuerpo sólido de ciencia para basarnos nosotros hoy en el futuro todos nuestros conocimientos. Y a lo largo de lo que nos queda del podcast vamos a hablar más o menos de cada una de estas mujeres, ¿sí? Por ejemplo, hablaremos de Virginia Henderson y las 14 necesidades, ¿sí? Esta mujer valiente, mujer que define las 14 necesidades como la necesidad, no define, sino que enfrasca las 14 necesidades en 4 grandes puntos a considerar. Por ejemplo, ella dice que los 4 fundamentos de las 14 necesidades son el fundamento fisiológico, el fundamento de seguridad y el fundamento de pertenencia, así como también el fundamento de la autorrealización. Y ahí podemos enfrascarnos en las 14 necesidades, ¿sí? Pero ¿qué aportación tuvo Henderson con la definición de estos 4 pilares? Bueno, resulta que su modelo ayudó a estructurar la valoración, la planificación, la intervención y la evaluación de nuestros pacientes. ¿Le suena a algo? Valoración, planificación e intervención y evaluación de los pacientes. Sí, yo sé que sí le suena a algo. Más adelante vamos a hablar de lo que nos suena. Esto permitió que la enfermería trabajara de forma mucho más organizada y profesional, ¿sí? También tenemos a Dorothea Oren, una grande del autocuidado. Dorothea Oren propuso algo revolucionario que no se le hubiera ocurrido a cualquiera. Las personas tienen la capacidad y responsabilidad de cuidarse a sí mismas. Esto es lo que dice Dorothea Oren. Y algo de lo que siempre hablamos los enfermeros es del autocuidado, que es lo que postula precisamente Dorothea Oren. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Cuando la enfermería comienza a educar a sus pacientes con respecto a cómo cuidarse a sí mismos, se dio cuenta que podemos llegar a mucho más,
que podemos salir de los nosocomios e impactar en las casas de las personas. Esto quiere decir que la enfermería no se quedó en el hospital, sino que acompaña a los pacientes a casa. Entonces, ahí es cuando existe un déficit del autocuidado. Es decir, cuando las personas no pueden satisfacer sus propias necesidades, la enfermera ayuda temporalmente hasta que el paciente recupere su autonomía. Y es ahí cuando el déficit termina y el autocuidado comienza. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el paciente, cuando regrese a casa recuperado, siga recuperándose, pero cuidándose a sí mismo y ya no necesite, o por lo menos necesite menos de la enfermería o de la enfermera como tal. Ahora, Calixta Roy habla de adaptación, ¿sí? Calixta Roy dice, y bueno, primero que nada, veía al cuerpo humano como un sistema que se adapta, como un sistema que constantemente evoluciona conforme al entorno, ¿sí? La enfermedad, los cambios emocionales, las crisis obligan al paciente a adaptarse. Esto es lo que Calixta Roy postulaba con su modelo. Ahora, Roy habló de adaptación fisiológica. Roy también habló de identidad personal, de rol social y relaciones interpersonales. Y gracias a este modelo, la enfermería comenzó a analizar a pacientes de manera integral. Y hoy el concepto de salud a nivel internacional está basado en este modelo, o por lo menos tiene estos fundamentos, ¿sí? Ahora, tenemos también el cuidado cultural, ¿sí? Y este está a cargo de Madeline Leininger. Madeline aportó algo muy importante para la actualidad, ¿sí? Ella explicó que el cuidado cambiaba según la cultura, las creencias, las costumbres y las tradiciones, que influyen perfectamente y profundamente en cómo una persona vive la enfermedad. ¿Sí se han dado cuenta que estamos en un mundo muy globalizado? En un mundo que las comunidades, en un mundo que las minorías, en un mundo que las tribus son un tema, bueno, a lo mejor para aquel tiempo en que Madeline lo postuló, no tenía tanta importancia como para ahora. El cuidado cultural nos dicta cómo es que vamos a llamar a una persona no solamente por su nombre, sino que también tomar en cuenta el contexto cultural y social desde que esta persona le estamos hablando. Esta teoría es específicamente importante hoy en un mundo cada vez más diverso, porque cuidar también significa comprender y respetar la identidad de las personas. Bueno, ¿cómo es que las teorías profesionalizaron a la enfermería? Y a este punto es donde queríamos llegar. A este punto es el punto medular del podcast. ¿Por qué? Porque las teorías fueron tan importantes para la profesionalización de la enfermería, porque lograron darle organización, lenguaje científico, métodos de trabajo, objetivos claros, base para la investigación, identidad profesional, ¿sí? Todo lo que hoy a los enfermeros nos enorgullece decir en cada uno de los congresos internacionales, que somos una profesión autónoma debido a lo que acabo de decirles, ¿sí? Las teorías permitieron enseñar enfermería de manera estructurada, ¿sí? Los planes de estudio son muy similares, permitieron crear procesos clínicos y ayudaron a que la sociedad entendiera que la enfermería no es solamente ayudar al médico. La enfermería tiene conocimientos propios, tiene pensamiento crítico y tiene fundamento científico. Y todo eso nos ayuda a cuidar de forma central, independiente e integrada al ser humano. Ahora, ¿cómo podemos avanzar hacia el futuro? Compañeros, como dirían por ahí. Actualmente las teorías
siguen evolucionando. Y es ahí donde tú y yo intervenimos, en aportar desde nuestra propia trinchera, en aportar desde nuestro propio conocimiento y en aportar desde nuestra propia investigación. No podemos cruzarnos de brazos y esperar a que otros profesionales aporten a nuestra propia carrera. Yo los motivaría a que tomemos puestos en investigación, puestos directivos, a que cada uno explote sus propias cualidades, sus propias capacidades, a modo que hagamos entender a los demás profesionales de la salud que somos valorables, que somos fundamentales para el cuidado y la recuperación de los pacientes, pero sobre todo demostrando, porque no solamente es decir, sino que también demostrar. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Yo recuerden que soy su amigo Sergio Ascanio, enfermero en formación, y fue un gusto acompañarles en este episodio acerca de los modelos y las teorías a modo de introducción, y gracias por escuchar este podcast. Espero que tengamos un próximo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.